Ya vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por poder reunirnos, Señor. Yo te ruego que este estudio sea de bendición para todos, que nos puedas hablar, Señor, que puedas poner fundamento en nuestro corazón sobre la salvación. Te ruego que me des tu unción, claridad para hablar, Señor, fluidez, y sobre todo tu unción, Señor, y tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Entonces, el martes pasado justamente habíamos visto los primeros versículos, ¿cierto?, sobre esta primera carta de Pablo. Y, o sea, esta carta de Pablo que es romano. Ya vimos, ¿cierto?, más o menos el contexto histórico, bien brevemente, de el lugar donde vivían los romanos, que era Roma, ¿cierto?, obviamente, y que Pablo había fundado esta iglesia y algunas características principales y generales de Pablo. Y quedamos, ¿cierto? Lo último que vimos son el versículo 3 al 5, que lo vamos a leer de nuevo para ir analizando algunas cosas que tienen que ver justamente con el Evangelio. En el versículo 2 dice que habla del Evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de, y habíamos puesto que el primer punto es que el Evangelio está centrado en el señorío de Jesucristo, porque dice acerca de su Hijo, nuestro Señor. O sea, no es solamente hablar de Jesucristo por hablar de Jesucristo, sino hablar de Jesucristo, nuestro Señor. Eso involucra todo el proceso que significa que Jesucristo sea nuestro Señor. Y es interesante ver esto, tiene que ver con cristología también, porque cuando nosotros hablamos de que Jesucristo es nuestro Señor, tenemos que saber de que Jesucristo no necesitaba ser entronizado como Dios, como dice en Filipenses 2, del 5 en adelante, que dice que Él se humilló, ¿cierto? Y que tomó forma de siervo, y todo lo que dice ahí, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Como Dios, el Hijo no necesitaba ser entronizado, porque como vimos en Cristología, uno de los atributos de Dios es que es inmutable. No puede crecer, no porque tenga una incapacidad de crecimiento, sino porque Él es el todo. Entonces, si pudiera Dios ser más de lo que es, ya no sería Dios. Por lo tanto, del hecho de ser Dios, es que no puede crecer. Por lo tanto, Dios no necesita ser exaltado. Dios no necesita ser llevado por otra persona, sea quien sea, o por otra entidad, para alcanzar ese lugar de señorío, que es el lugar de señorío divino. Porque cuando habla de que Jesucristo es el Señor, está hablando del título honorífico que es equivalente a Jehová, que es el Señor de todas las cosas. Pero, ¿cierto? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya solamente con esta frase tenemos mucho de qué hablar y de ver de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Porque ya cuando hablamos del Evangelio del Hijo, ya inevitablemente estamos hablando de que Dios es hombre. En Primera de Timoteo 3 dice de que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ese versículo sí lo vamos a leer porque tiene que ver con la predicación. Y es Primera de Timoteo 3, 16, si mal no recuerdo. Si no es ese, le devuelvo la plata de la entrada, ¿ya? Primera de Timoteo 3, 16. Me salvé, ese es. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vemos de que esta manifestación obviamente tiene estrecha relación con el Evangelio, con la predicación, con la manifestación de Dios en carne. Por eso que Cristología es la base de toda la vida cristiana y de todo lo que hacemos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Entonces, hay una relación estrecha entre la deidad y la naturaleza humana de nuestro Dios
que se despojó de su deidad para hacerse 100% hombre y tomar nuestro lugar en el castigo del pecado y en la condenación del pecado, y poder así redimirnos. Entonces, vemos de que cuando dice Hijo nuestro Señor Jesucristo, está llevando de que Jesús, como hombre, alcanzó esa glorificación por lo que se humilló. Como ya hemos visto, su humillación partió desde que se despojó, desde que se encarnó, hasta que descendió al Hades. Y desde el Hades empezó su exaltación. Y él se la ganó como hombre. Por eso que yo ¿cómo se llama? Les nombraba de que como Dios no necesitaba ser exaltado. Y eso nos muestra ineludiblemente que su exaltación fue como hombre, que se la ganó como hombre. No como cualquier hombre, sino como un hombre que es Dios anonadado. No podemos separar las dos cosas. No son dos personas diferentes, Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Son una misma persona con dos naturalezas. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo hombre, no es solamente un hombre, no es un hombre cualquiera, es un hombre que es Dios anonadado. Cuando hablamos de Jesucristo Dios, no es solamente Dios, sino es Dios que se hizo hombre. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros nombramos a Jesucristo nuestro Señor, cuando nosotros recibimos el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, eso es a través de su humanidad. Es gracias a su humanidad que nosotros tenemos acceso a que Jesús, el Dios encarnado, a que el señorío de Dios esté sobre nosotros. La posibilidad de que el señorío de Dios, de que Dios sea nuestro rey, es por medio de la humanidad o la negación o el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y eso tiene gran relevancia, porque eso habla de una conversión profunda. Yo reconozco el señorío de Jesucristo y reconozco lo que hizo por mí. Porque sería otra cosa reconocer a Dios como Señor sin que Él se hubiese hecho hombre. Decirle, bueno, si Dios es Dios, está allá en lo alto, ¿cierto? Él es el Señor de todo. Jesucristo ciertamente es el Señor de todo. No necesitaba ser exaltado para ser Señor, pero del hecho de anonadarse necesitó ser exaltado, necesitó cumplir los requisitos. Entonces, eso le da un valor agregado y le da la oportunidad al hombre de que pueda recibir el señorío de una forma interna, de una forma relacional, de una forma eterna, de una forma como garantía de ser miembro, parte del reino, de una manera ser injertado al reinado del Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor. El Evangelio incluye el señorío, el dominio de Jesucristo. Por eso que vimos también de que en las Escrituras dice de que en Él habite toda la preeminencia. ¿Amén? Entonces, Jesucristo es nuestro Señor. Cuando nosotros nos convertimos, ¿cierto? Ineludiblemente entregamos nuestra vida al señorío de Jesucristo. No es solamente una fe, yo soy salvo y que bueno, Dios me va a perdonar todos los pecados. Cuando caiga, puedo correr a los pies de Cristo y Dios me va a perdonar y puedo seguir como se me da la gana. La conversión y el llamamiento de Dios a la salvación por medio de Jesucristo es: ven, arrepiéntete, conviértete y vive según tu Rey, que es Jesús. Ahora, Jesús es Rey de todos los seres humanos, de todas las cosas creadas, pero no todos se le someten. Sabemos que Satanás y sus demonios están en rebelión. Sabemos que la gran mayoría de los hombres están en rebelión al señorío del Señor Jesucristo. Entonces, si es Señor de todo, ¿qué diferencia hay con los que lo reciben como Señor? Que somos parte del reino, familia del reino, parte benevolente del reino, por decirlo de alguna forma. No enemigos del reino de Dios. No estamos afuera del reino. Entonces, necesitamos someternos. ¿Y a qué nos sometemos? A sus mandamientos que están en su palabra. ¿Cómo yo muestro testimonio de que me estoy sometiendo a Dios? Cuando empiezo a investigar, a descubrir en las Escrituras
lo que Dios determina que está bueno, lo que Dios determina que está malo, y lo empiezo a aplicar a mi vida. No como una obligación, no como una religión, sino que me empiezo a identificar. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos el otro día. Creo que en un mensaje que di en el culto, ¿cierto? Que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo cambian mis deseos, cómo cambian mis anhelos, cómo yo dejo de que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me vaya transformando, y esos deseos que todos tenemos, que son carnales, que son del mundo, que siempre hemos tenido, en un proceso de conversión Dios nos va cambiando a través de la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, los estudios, ¿cierto? El orar, el perdonar, el ejercitarme, va cambiando mis deseos, va cambiando mi forma de pensar. Como por ejemplo dice en esta misma carta de Romanos 12:2. No nos conformemos al mundo, sino renovemos nuestro entendimiento por medio de la renovación. Entonces, Hijo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. Esto ya lo vimos. Está hablando de su naturaleza humana. ¿Qué más? Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y aquí vamos a ver Hebreos 1:5. No tengo mi Biblia de siempre, así que... Hebreos 1:5 dice... no, me equivoqué. Aquí sí, este es. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Cuando habla aquí de ser engendrado, no habla de que en un momento Dios estaba muy solito y dijo, me voy a crear un hijo, ¿cierto? Porque estoy solo. No, tenemos que entender de que Dios siempre ha sido de la misma manera. Dios es un solo ser en tres personas o en tres manifestaciones diferentes que coexisten. No son tres dioses diferentes. ¿Por qué? Porque donde está uno, están los otros dos. Porque cada uno es Dios, es un mismo ser. Tampoco es un ser que cambia de careta, ¿cierto?, en algún momento determinado de la historia. Es una naturaleza, como lo vimos en Doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Es una naturaleza que excede a nuestro entendimiento. Entonces, cuando habla de ser engendrado, no está diciendo que fue creado, sino que comparte la misma genética, la misma, ¿cómo podríamos decirlo? La misma naturaleza, ¿ya? Comparte la naturaleza divina. Esto también lo entendieron los judíos cuando el Señor Jesucristo dijo, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos, y lo quisieron, ¿qué? Apedrear, porque decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios, porque entendieron que lo dijo, ¿cierto?, como compartiendo la misma naturaleza al mencionar a Dios como Padre, y no como una criatura. Y por eso lo querían apedrear. Entonces, declarado Hijo de Dios con poder. Esto no significa de que Jesús fue hecho hijo por medio del poder del Espíritu Santo acá en la tierra, sino que dice que fue declarado, o sea, que fue revelado que Él era el Hijo por medio del poder del Espíritu Santo. Y según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿cómo el Padre dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios? Con su poder. ¿Y cuál fue la culminación de eso? La resurrección. Prueba final, prueba indubitable de que este hombre no era cualquier hombre, sino era el Hijo de Dios. Nosotros lo vemos, el mismo Señor Jesucristo dice, si no me creéis a mí, creedme por las mismas obras, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si no me creéis a mí, creedme por las obras. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios con el que Dios respaldaba a Jesús, que daba testimonio de que este hombre no era cualquier hombre, sino era que era Dios anonadado, el enviado del Padre, el Mesías, el Cristo. ¿Ya? Y eso culminó según el Espíritu de Santidad, y esto es importante, porque cuando habla del Espíritu de Santidad, para que el Espíritu de Santidad diera testimonio de que él era Hijo de Dios, ¿cierto?, debía Jesús ser santo. Y no hablo de la santidad que posee Dios por ser Dios, porque eso lo tenía anonadado. Hablo de la santidad que Jesús mantuvo siendo hombre.
la justicia, la santidad, la equidad, que lo llevó a poder llegar a la presencia del Padre siendo hombre. Acuérdense que la palabra dice que los que pueden estar en la presencia de Dios son los de manos limpias, los de corazón puro, que no habitará la maldad delante de ti, que no se presentará el malvado delante de ti. Por lo tanto, si Jesús hubiese tenido un pecado, no hubiese podido presentar expiación por nosotros delante del Padre. Y nuestra salvación sería vana. Entonces, cuando habla del Espíritu de Santidad, también está hablando de eso. Por la resurrección entre los muertos, y aquí nos vamos a detener, ¿cierto? Porque la resurrección es la base del cristianismo. La resurrección de Jesucristo es la base del cristianismo. Hay pruebas, ¿cierto?, de la resurrección de Jesucristo, como lo vimos el martes pasado, principalmente las pruebas que tienen que ver con los testimonios, con los testigos, ¿cierto? Que en el testimonio de los evangelios, ¿cierto?, que tiene correlación histórica. Los evangelios no son un cuento. Hay mucha gente que intenta probar o que intenta tergiversar que los evangelios son una metáfora, son un cuento, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay pruebas, ¿cierto?, de que los escritos de los evangelios sí son de los años en cuales se escribieron y sí relatan hechos reales, de personas reales, ¿cierto?, a las cuales les ocurrieron esas cosas. Entonces vemos un testimonio de gente que murió predicando y convencida que había visto a Cristo resucitado. Y la mayoría, si no decir todos los que fueron testigos presenciales de su resurrección, especialmente los 12 apóstoles, murieron torturados, unos crucificados, muertos a espada, decapitados, quemados en aceite, ¿cierto? Y un montón de cosas más muy terribles, llevándolos a que confesaran que Jesucristo no había resucitado, a renegar de eso. Entonces, y ellos no lo hicieron. Y hay respaldo histórico para eso. Entonces, si hubiese sido mentira, ¿para qué llevar una mentira de algo que ellos decían que habían visto cuando no lo vieron? ¿Para qué llevar una mentira hasta un punto crítico de llegar a morir? Y esa es una de las pruebas que hay de los testimonios de que son reales. A la vez de que los testimonios que da cada uno en los evangelios sean relativamente diferentes, pero relaten el mismo hecho, eso también habla de que es un testimonio verdadero. En cualquier juicio, ¿cierto?, uno espera, y es parte de las pruebas que hay, de que cuando hay más de un testigo, ¿cierto?, relaten los hechos y den detalles diferentes desde el punto de vista de cómo lo vieron. Y eso también es prueba de que el testimonio que se está dando es real, porque si fuese exactamente igual, uno podría sospechar que quizás ellos se pusieron de acuerdo. Por eso que encontramos algunos detalles, ¿cierto?, diferentes en los evangelios, ¿cierto? Hay evangelistas que enfatizan unas cosas, otros enfatizan otras, otros hay cosas que no vieron, otras cosas que sí vieron. Entonces, y aún más, hay más historia, ¿cierto? Y realmente Jesucristo estuvo muerto históricamente y después fue visto vivo. Y eso nos habla de que resucitó. La Biblia, obviamente, lo declara abiertamente, de que estaba muerto, estaba vivo, y declara que resucitó, como este versículo bíblico que estamos hablando. No obstante, la prueba más grande de la resurrección de Jesucristo está en nosotros mismos, el nuevo nacimiento. Si yo no he experimentado y estoy seguro que he nacido de nuevo, que el poder de Dios me ha pasado de muerte a vida, entonces necesito correr a los pies de Cristo para ser salvo. Porque la manifestación de la resurrección en tu vida es el nuevo nacimiento. Y eso tiene que quedar claro, como lo vamos a ver en algunos versículos bíblicos. Vamos a ver, Efesios 2:6. Me hace falta mi Biblia, con esta me pierdo. Si quiere leer, léanos. Sí. Amén. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Ya, entonces, este es un tema, voy a buscar unos apuntes que había hecho hoy día y se los quería compartir, que es un dato extra, que por esta vez no se los voy a cobrar, como dice el apóstol Darío. Resurrección. Aquí está. Ya, entonces, vemos acá que dice, juntamente con él, con Cristo, nos resucitó. Vamos a ir un poco más atrás, del versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está hablando de la salvación. La salvación parte por la misericordia y el amor con que Dios nos ama. No depende de cuánto amo yo a Dios, de cuánta es mi entrega, depende de la misericordia y el amor de Dios. Porque por mucho que yo quisiera salvarme, si Dios no hubiese tenido o no tuviese el deseo de querer perdonarme, por mucho que yo hiciera, muchas cosas muy buenas, y tuviese, si llegara a poder existir la posibilidad de sin la intervención de Dios tener frutos dignos de arrepentimiento, si llegara a haber esa posibilidad, si Dios no estuviese dispuesto a perdonar, no serviría de nada, porque no podemos obligar a Dios. Por eso que habla de su misericordia y de su amor, porque parte de su beneplácito. Dios no se siente obligado a perdonarnos, ni a salvarnos, ni no hay ningún deber moral que Él tenga con nosotros para salvarnos. De su sola potestad, de sí mismo quiere hacerlo. Y eso nos da más seguridad de que la salvación es eterna, y de que la salvación nadie la puede quitar, porque Dios lo hizo de sí mismo, no se vio obligado bajo ninguna circunstancia a salvarlo. Entonces, habla y después dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está hablando del nuevo nacimiento. Si nosotros lo complementamos con Colosenses 2, del 13 al 15, que ya lo hemos visto bastante, pero Colosenses 2, del 13 al 15 dice de que, y a vosotros estando muertos en delito y en pecado, ¿cierto? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos los pecados. ¿Qué quiere decir? Que los pecados me mantienen en muerte, que es separación eterna con Dios. No puedo tener comunión con Dios. Pero el perdón me trae la vida. Y dice, os dio vida, ¿cómo? Perdonándoos todo el pecado. El perdón me traspasa de la muerte a la vida. Cuando recibo el perdón de Dios, nazco de nuevo. Y para recibir el perdón de Dios, como habíamos visto en las características del Evangelio, ¿cierto? Necesito arrepentirme. Y para poder arrepentirme, necesito conciencia del pecado, justicia y juicio. Necesito que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios me muestre qué es lo que es pecado, qué es lo que está mal. Porque como vimos en otro estudio, ¿cierto? En el Salmo 19 dice claramente, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Biblia dice de que el hombre por sí solo no tiene la capacidad de discernir lo que está bueno y está malo según los estándares divinos. Necesitamos la intervención de la palabra de Dios, la intervención de la revelación divina. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Entonces, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Dónde yo pruebo que Jesús está vivo y que resucitó? Cuando yo resucito juntamente con Él. Y eso pasa en el nuevo nacimiento cuando recibo el perdón de Dios. Y eso tiene señales. El nuevo nacimiento tiene señales de justicia, por ejemplo, de ser libre, pero principalmente la justicia. Nace un nuevo ser dentro de mí, que no soy yo. Un nuevo ser dentro de mí que me empieza a dar luz desde adentro hacia afuera, que ama estar en comunión con Dios, al cual yo tengo que alimentar estando las cosas de Dios. Pero eso lo puedo experimentar solo cuando paso de muerte a vida, cuando busco intensamente el perdón de Dios. Porque ese es el regalo que nos está dando Dios de salir de la condenación eterna, hermanos. Sí, toda la humanidad, todos los hombres, todos, como lo vamos a ver en este mismo libro, todos estamos o estábamos condenados
y no hay cómo salir de eso. La única forma de salir es que Dios haya intervenido. Y Dios intervino, haciéndose hombre, pagando el precio, tomando nuestro lugar, resucitándonos para darnos vida, para que salgamos de esta condición de muerte y seamos resucitados. ¿A ver? Ya. Entonces, el nuevo nacimiento es la prueba fehaciente que yo tengo de que Jesucristo ha resucitado. Y esa es una prueba interna, no es una prueba externa. ¿Hay pruebas históricas para saber que Jesucristo ha resucitado? Sí, pero eso no me va a dar la vida nueva. La prueba más grande que tenemos que tener como cristianos de que Jesucristo vive y que ha resucitado es que yo nazco de nuevo. Por eso que nuestra fe está en su resurrección. Porque como vamos a ver, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados. Vamos a ver, el propósito de la vida de Dios. Segunda de Corintios 5:15. Si lo encuentro, mamá, léalo nomás, porque esta Biblia me cuesta encontrar. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya. Aquí menciona la resurrección, menciona el nuevo nacimiento, menciona haber pasado de muerte a vida. Dice, y por todos murió, está hablando de la muerte de Jesucristo, ahí está hablando de que murió por nuestros pecados. Para que los que viven ya no vivan para sí, o que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Para qué es la nueva vida? ¿Para qué es el nuevo nacimiento? No es para vivir como se me dé la gana, sino para ya no vivir para mí mismo. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que vive para sí mismo, que está centrado en el yo, en su necesidad, en que yo quiero, en que yo necesito, en que yo pienso esto, que yo creo que esto es bueno, que yo creo que esto es bueno para mí. ¿Por qué alguien me tiene que decir de que esto no es bueno si yo creo que es bueno, si me hace sentir bien? Y vemos que la sociedad funciona de esa manera. En cambio, el nuevo nacimiento es para quienes realmente buscan de corazón puro ser perdonados porque han reconocido y quieren escapar, ¿cierto?, de la condenación que ha traído y que trae el pecado a la humanidad. Entonces, dice que ya no vivamos para sí, sino para aquí. Entonces, nuestras vidas son para. Eso quiere decir, ese para, ¿cierto? Es decir, de que el propósito de nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, es en beneficio de Jesucristo. No es que Jesús resulte beneficiado con nuestra conversión, porque Jesús va a seguir siendo Señor, Dios, omnipotente, omnipresente. Él no pierde nada y no gana nada con que la gente se salve o con que la gente se pierda. Él lo hizo de su propio beneplácito, como ya les explicaba. Y no cuando hablo de para un beneficio para Él, hablo para un beneficio de la obra que Jesús quiere hacer acá en la tierra. Para Él, para servirle. Cuando habla para Él, está hablando de servicio, ¿no? Entonces ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó con nosotros. ¿Qué más? Para ser libres de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. Lo tengo yo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la resurrección de Jesucristo, que se manifiesta en nosotros, ¿cierto?, es para librarnos de la ira venidera. En Romanos 5 también, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Lo dice, que si ya fuimos justificados por su sangre, ¿cuánto más? O sea, si siendo enemigos, Cristo Cristo murió por nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más ahora, siendo ya justificados, seremos salvos de la ira? Y este versículo es interesante porque dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos.
a quien Jesús, o sea, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esto, bueno, voy a hablar un poco de escatología, pero nosotros esperamos a Jesús desde los cielos. Aquí no nombra de que nosotros esperamos reunirnos con Jesús en el cielo. Esperamos a Jesús desde los cielos. ¿Desde dónde está hablando Pablo? Desde la tierra. Estamos esperando que Jesús venga ¿a dónde? A la tierra. Y cuando venga a la tierra, ¿nos va a librar de qué? De la ira venidera. Esto, bueno, entre otras cosas, esto da luces de que Jesús no nos va a raptar para salir de un tiempo de gran tribulación, sino del hecho de que Él venga y establezca su reino aquí en la tierra, nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque Él es quien va a desatar la ira de Dios, los juicios de Dios. ¿Amén? Bueno, pero ese es otro tema. El tema está que nos libra de la ira venidera a través de la resurrección manifestada en nosotros. Vamos a ver Primera de Pedro 1:21. Es sumamente importante la resurrección y aún así la estamos viendo pasajeramente. Mamá, si lo tiene, léalo, por favor. Me pierdo en esta vida. Amén. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y aquí hay otro tema súper importante, que la resurrección de Jesucristo, la prueba de su resurrección manifestada en nosotros, nos lleva a ¿qué? A tener fe y esperanza. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. O sea, Dios pide que creamos en Él, en el Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Y no es el único versículo bíblico que lo menciona. Entonces, el mismo Dios dice, crean en mí, pero no solamente en mí, sino en aquel que resucitó a Jesús de los muertos. También lo nombra en Efesios 1. Entonces, y le ha dado gloria. Nosotros creamos en este Dios, ¿cierto? Que Él se hizo hombre, que es el Hijo, murió por nosotros, y que el Padre le resucitó, le declaró con poder y con la resurrección que Él era no solamente un hombre que estaba resucitando, sino era el Dios encarnado, tomando el lugar del hombre. Y lo puso arriba en gloria, que es lo que hablábamos al principio de la glorificación, que la glorificación la recibió como hombre, porque Dios no necesita ser glorificado, no necesita ser puesto en un lugar de autoridad, porque Él es toda la autoridad. ¿Ya? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, vemos de que uno de los propósitos de creer o de que Dios haya resucitado a Jesús de los muertos y le haya dado gloria, es para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, es tan importante la resurrección porque si yo tengo dudas con la resurrección, necesito confirmar mi salvación o necesito cuestionarme si realmente soy salvo, ¿no? Porque el centro de la salvación es ese, o sea, la fe y la esperanza se centran en la resurrección de Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué más con respecto a la resurrección? Vamos a ver algunos otros versículos bíblicos. Resurrección. Acá está. Primera de Timoteo 2:8. Ese lo tengo yo. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No, parece que es Primera de Timoteo 2. Me equivoqué.
Denme un segundo, denme un segundo. Aquí está. Es 2 Timoteo 2:8, no es 1 Timoteo 2:8, es 2 Timoteo 2:8. Dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Del hecho que Jesús haya resucitado, eso ineludiblemente nos dice de que era 100% hombre. Porque si hubiese usado un pequeño porcentaje de su divinidad, no hubiese podido resucitar porque Dios no puede morir. Tenía que ser 100% hombre, pero siendo Dios en desuso de su divinidad, para poder morir y por ende poder resucitar. Por eso que no resucitó por el hecho mismo de ser Dios, sino por el hecho de que Dios lo resucitó, dependió del Padre para ser resucitado. Por eso que él cuando muere dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ese punto llegó el anonadarse de su divinidad. Bueno, entonces, acuérdate del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, la base del evangelio de Pablo, ¿cuál era? La resurrección de Jesucristo del linaje de David, que era hombre, que era el heredero de todas las promesas, el Mesías prometido. Cuando dice del linaje de David, está diciendo que es el Mesías, el rey que le había prometido Dios a David, que era la simiente que Dios le había prometido a Abraham, es la simiente que iba a destruir las obras del diablo, que Dios le había profetizado a Eva, que dice que, y tú le herirás la cabeza y él te herirá el calcañar, etcétera, etcétera. ¿Bien? Sigamos, otro versículo. Efesios 1, 17 al 22. Efesios 1, 17 al 22. Si lo tiene, mamita, léalo. Amén. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo nos muestra, ¿cierto? O es la base de la manifestación del poder de Dios. No solamente por el hecho de resucitar un cuerpo muerto, porque, por ejemplo, Lázaro fue resucitado, etcétera, etcétera, sino por el hecho de la condición en que Jesucristo había muerto, en el sentido que había muerto por los pecados, cargando los pecados, como dice en Isaías 53. Había muerto recibiendo la condenación de todos nuestros pecados, recibiendo la ira de Dios, el descargo de Satanás, etcétera, etcétera. Había descendido al Hades. Entonces, no es solamente resucitar a un hombre que murió, porque ¿habrá cosa difícil para Dios? No. ¿Por qué dice aquí de que la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es una demostración de la supereminente grandeza de su poder y de la operación del poder de su fuerza? Porque no fue resucitar cualquier muerto,
como ciertamente en el Antiguo Testamento también hubo resurrección de personas por medio de algunos profetas, sino que, primero, fue resucitado en un cuerpo glorificado, de otra naturaleza. Segundo, del hecho que él fuese resucitado, ¿cierto? Evidenciaba una victoria sobre la muerte, porque no resucitó para otra vez morir. Lázaro resucitó para morir de nuevo. Y así todas las otras resurrecciones, sino que murió venciendo la muerte y más aún, tercero, que murió en sustitución y en pago judicial del pecado. Y eso quiere decir de que del hecho que haya resucitado es porque pudo pagar el pecado y Dios no solamente lo estaba resucitando, sino del hecho de que resucitara en esa condición del pago judicial, siendo el santo, puro y cumpliendo todos los requisitos que incluía ser Dios anonadado para poder pagar ese precio, eso, ¿cierto?, demuestra que o es una prueba del poder de Dios que expiaba nuestro pecado. Espero que me hayan entendido. ¿Sí? Por eso que la resurrección muestra y es una evidencia de la supereminente grandeza del poder y de la operación del poder de su fuerza. Porque no solamente como resucitar a alguien, ¿cierto? Viéndolo desde el punto de vista que para Dios no hay cosa difícil. No es que para Dios haya sido difícil resucitar a Cristo, sino que la resurrección de Jesús es la demostración del supereminente poder de su fuerza y de su grandeza, que opera en nosotros, no solamente para hacernos nacer de nuevo, sino para mantenernos en la vida de la resurrección de Jesucristo, que es parte de lo que veíamos, que el nuevo nacimiento o la vida de Dios es para servir a Dios. Entonces, por eso que es tan importante la resurrección. Es una muestra de la supereminente grandeza del poder de Dios. Cuando nosotros vivimos en la resurrección, cuando nosotros vivimos o andamos en el Espíritu, vivimos como personas que han nacido de nuevo, ¿cierto? Ahí recién se puede manifestar la supereminente grandeza del poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Jesucristo. Porque fue lavado el pecado, fue vencido el pecado, fue vencida la muerte. Porque Jesús, cargando el pecado por derecho legal, la muerte debía retenerlo, porque murió por el pecado, pero por el hecho de ser Dios anonadado, por el hecho de haber sido santo como hombre, por el hecho de que Dios es el que lo resucitó al haber cumplido todos estos requisitos, es que venció la muerte, porque ahí quedó pagado. Ya el pecado ya no pudo retener, porque ya se había cumplido el pago judicial, había sido saciado el castigo, saciada la ira de Dios, había sido expiada toda la humanidad. Y no es que Dios dijera, no, ¿saben qué, seres humanos? No los puedo perdonar. No tengo que ver a alguien sufrir por ustedes, sino yo no les puedo dar vida eterna. Aunque sea mi propio hijo, pero alguien tiene que... estoy tan enrabiado que sobre alguien tengo que descargar mi rabia, porque si no, no voy a poder dormir tranquilo. No se trata de eso, que muchas veces así pintan y ridiculizan a Dios y el Evangelio, sino que realmente fue que era necesario pagar el precio, porque mientras Jesús estaba pagando el precio, recibiendo la ira, siendo castigado, recibiendo la ira de Dios y pago judicial, estaba sacando los pecados de nosotros. Por eso que en Isaías 53 dice que Él lo cargó. Mientras estaba en el sacrificio, hasta que descendió al Hades, estaba sacando los pecados de encima de nosotros, quitándolos. No es que Dios haya dicho, tengo que ver sufrir a alguien, tengo que descargar mi ira, porque si no, no, sino que del hecho de descargar la ira era necesario para estar sacando el pecado de la humanidad, separar al pecado de la humanidad. Por eso que cuando habla del nuevo nacimiento, lo habla haciendo referencia a la circuncisión del corazón. Entonces, el Padre, cuando dice en Isaías 53, cuando dice de que a Él le plació quebrantarlo, someterlo a padecimiento, no está hablando que fue algo gustoso, que Él dijo,
Jesús, te voy a hacer sufrir hasta que te tengo en mis manos para descargar la ira. No, fue su hijo en la cruz. Y él mismo le tuvo que dar castigo. Y desde un punto de vista humano, ¿cierto? Eso no es fácil. No es un deleite. No es hacerlo por gusto. Y eso nos da prueba del amor inmesurable de Dios. Por eso que en algunos de los versículos bíblicos que estamos viendo, relaciona el nuevo nacimiento. Por ejemplo, el versículo que estábamos viendo en Efesios 2, relaciona el nuevo nacimiento, dice que por su gran amor y misericordia nos resucitó juntamente, o sea, nos resucitó juntamente con Cristo y nos dio vida. Porque fue amor. O sea, del hecho de hacer eso con su hijo, diciendo, mira, tengo que sacar el pecado de la humanidad. Y para eso, ¿cierto? Es necesario castigar el pecado, hacer morir el pecado, matar el pecado, por tratar de explicarlo de una manera simple. O sea, el pecado hay que matarlo, hay que erradicarlo, hay que destruirlo. Por eso dice que Jesús destruyó las obras del diablo, venció al pecado, nuestros pecados fueron borrados. Él tenía que matar el pecado, deshacerse del pecado. Y la forma de hacerlo era en Jesús, cargarlo y destruirlo. Por eso que había una necesidad de que el mediador fuese hombre, y no solamente un hombre, sino fuese un hombre que fuese Dios anonadado. Por eso que no podía ser otro el Mesías, y el que fuese el objeto de expiación, que no fuese el mismo Dios anonadado. Entonces, ¿cómo Dios destruyó el pecado, destruyó las obras del diablo, destruyó todas las cosas? Machacándolo, destruyéndolo, atacándolo con toda su ira en el cuerpo de Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros muchas veces, o en las iglesias se menosprecia el nuevo nacimiento y por eso no se habla mucho de eso. Y muchas veces no nos preocupamos de que la gente nazca de nuevo. Nos preocupamos que tenga dones, que hable lenguas, ¿cierto? Pensando que solamente con eso ya está lleno del Espíritu Santo, que ministre, que predique y un montón de cosas más. Y no nos preocupamos de la vida nueva, de andar en vida nueva, de andar en las cosas del Espíritu y profundizar en eso. Cuando eso es una manifestación irrevocable del amor de Dios. Jesús murió por eso. No murió para, o sea, el Espíritu Santo nos da dones con el propósito de que edifiquemos. Pero no fue el propósito de Dios principal, no fue el propósito de Jesucristo principal que nosotros tuviésemos dones. Pablo dice, son todos profetas, todos profetizan, todos tienen don de lengua, todos sanan, todos hacen milagros. No. Unos tienen ciertos dones, otros tienen ciertos dones para edificación de la iglesia. Dios vistió a cada uno según la necesidad, etcétera, etcétera. Cuando habla la Biblia del don del Espíritu Santo, no está hablando del don de lengua, está hablando del don, del regalo que Dios nos da, que Jesús dijo, no dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. El don que Dios nos da de que su Espíritu, que es Dios, habite dentro de nosotros. Y eso pasa cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, que no es necesariamente el nuevo nacimiento. Puede ocurrir en forma, o sea, que no es necesariamente el bautismo del Espíritu Santo, que puede ocurrir en forma, ¿cómo se llama? Simultánea, sí, pero no es necesario. ¿Es lo ideal? Sí. Pero vemos algunos ejemplos bíblicos donde no necesariamente las dos cosas pasaron al mismo tiempo. Entonces, amados, la manifestación tan grande del amor de Dios se da en la resurrección de Jesucristo. Por eso que es una muestra de la supereminente fuerza y poder de Dios. Tenemos que correr a la resurrección de Jesucristo, a vivir en una vida de resurrección. Yo les aconsejo que lean el libro de Watchman Nee, ¿cierto? Que habla de la vida del espíritu o del hombre espiritual, porque ahí habla de la vida de resurrección. ¿Qué es la vida nueva? Que es andar en el espíritu, vivir en el espíritu.
vivir conforme a personas que ya hemos nacido de nuevo. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Entonces, juntamente con él nos resucitó. No, ¿cuál estábamos viendo? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. No solamente la supereminente grandeza, porque cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, como les explicaba, no es la resurrección de cualquier hombre o de cualquier ser vivo que está muerto y Dios le dice, vuelve a la vida y chao. Sino involucra todo esto que les he explicado y no solamente esto, sino que del hecho de que Jesucristo sea resucitado, debía ser exaltado. Porque del hecho que haya llegado hasta el Hades, ya su exaltación ya estaba, ¿cómo podríamos decirlo?, aprobada, ganada. Ya desde el punto de vista que la muerte no lo pudo retener, es porque empezó su exaltación. O sea, no podría haber quedado ahí, no podría haber quedado aquí en la tierra. Su exaltación era inminente, irrevocable. Y eso es importante para que nosotros aprendamos, porque nuestra exaltación o la vida de la resurrección de Jesús se va a manifestar mientras nosotros más muramos a nosotros mismos. Si Jesús dice de que Él se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Y haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Nuestra exaltación, la vida de resurrección de Jesús se va a manifestar desde el punto en que nosotros nos humillamos. Mientras menos me humille, menos exaltación hay. Y eso lo dice incluso el Antiguo Testamento, lo dice Jesús también. El que se humillare será exaltado, el que se exalta será humillado. En Proverbios, cierto, igual lo dice. Dice de que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la honra viene la humildad. Entonces, nosotros tenemos que saber que desde el punto que yo me humille, nace mi exaltación. Desde el punto de mi humillación, nace mi exaltación. Desde el punto de mi debilidad, nace mi exaltación. Desde el punto que yo reconozco lo pecador que soy, nace mi exaltación. Por eso que muchas veces, no en todos se manifiesta la vida de la resurrección de Jesucristo de la misma manera. Dios quisiera que fuese de otra forma. ¿Por qué? Porque no nos humillamos. Y es un principio que el mismo Señor Jesucristo tuvo que cumplir. ¿Cuánto más nosotros? Si para Jesucristo fue un requisito humillarse para poder ser exaltado. Por eso que Jesucristo se humilló hasta lo más bajo que se podía humillar un hombre, siendo santo. Desde el punto de vista, y vuelvo a reiterar, que nosotros nos humillemos, ese es el punto de partida de nuestra exaltación. Mientras menos yo me humille, mi exaltación va a ser menor. Es proporcional. Bíblicamente es proporcional. Para poder vivir, debo morir. Y ese es un principio bíblico, es una paradoja del reino, como decía el apóstol Norman. Dentro de las paradojas del reino, ¿cierto? Son cosas que son paradójicas, ¿cierto? Pero que son ciertas. Todos los que quieren vivir deben morir. Jesús lo dice. El que quiera ser grande debe hacerse más pequeño. Para poder vivir en la vida de Dios, debo morir a mí mismo. Debo morir a mis caprichos, morir a mis deseos, morir a mis intereses, morir a mis derechos. Y vivir, como veíamos, para Dios. Cuando yo muero, se manifiesta la vida de Dios. Si yo no muero a mí mismo, la vida de Dios no se manifiesta. Morir a mi orgullo, a que yo creo que me las sé todas, etcétera, etcétera. Morir. Ya. ¿Qué dice? Que lo exaltó en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la resurrección es lo que nos da autoridad. La resurrección de Jesucristo inevitablemente, irrevocablemente conlleva a que del hecho de haber resucitado ya tenía autoridad sobre todo. El señorío, el título de Señor,
ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso nos da autoridad como iglesia, porque dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la base de la autoridad que tiene la iglesia es la resurrección de Jesús y que la iglesia viva en la vida de la resurrección. Y que trabaje por eso. Amén. Por eso que muchas veces como iglesia no tenemos autoridad. Hechos 13, del 32 al 34. Lo encontré. Dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, acá hay varios puntos importantes. Por ejemplo, dice, y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, está hablando de el centro del evangelio, que dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. En la resurrección de Jesucristo, todo lo que conlleva la resurrección de Jesucristo, que incluye su segunda venida, que incluye su reino milenial. ¿Por qué? Y su reino eterno. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, acuérdense que la resurrección conlleva la exaltación, la entronización, el reinado, el señorío, el derecho a reinar, a someter a todas las naciones con vara de hierro, como dice, y a cumplir y ser juez y ejecutar los juicios de Dios. Entonces, todo eso conlleva la resurrección. Por lo tanto, en la resurrección se han cumplido todas las promesas. Por eso dice, el cual ha cumplido a los hijos de ellos resucitando de los muertos. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y aquí está hablando de que la resurrección es prueba, o es de la forma que Dios mostró que ese hombre era el Mesías, el Hijo de Dios, que compartía su misma naturaleza, su misma esencia. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, así dijo, os daré la misericordia fieles a David. Porque ahí se cumple la promesa. Jesús, al resucitar, él puede cumplir las promesas fieles a David. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a David? Que no iba a faltar de su herencia, de su simiente, el que se sentara en su trono para siempre. Por lo tanto, no habla de que iba a tener tantos hijos, y para siempre iba a seguir teniendo hijos, sino que estaba hablando de que de su simiente iba a nacer un ser eterno que se iba a sentar en el trono de David para siempre, iba a cumplir esas promesas. Por eso es que Jesús, Pablo lo dice, como ya lo vimos, es hijo de David, según la carne, para cumplir las promesas fieles a David. ¿Amén? Primera de Corintios 15, del 12 al 15. Primera de Corintios 15, del 12 al 15. Si usted lo lee, mamá, léalo nomás, por favor. Amén. Primera de Corintios 15, del 12 al 15, ¿cierto? Sí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amén. Entonces, aquí el Señor está hablando, y yo voy a leer los otros versículos que siguen, porque dice, por ejemplo, en el 16,
Porque si los muertos no resucitan, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección es la evidencia que el pecado fue vencido, que la condenación del pecado, que el pecado fue pagado, que el pecado fue vencido y que ya no había más que cobrar, que la deuda quedó pagada, quedó saciada. Por eso que dice que la muerte ya no lo pudo retener, porque ya el derecho legal y judicial fue pagado en el momento que Jesús llegó al Hades, por causa de su santidad y su justicia. Él pagó el precio y fue resucitado. Por eso que la resurrección de Jesús es nuestra prueba, nuestra garantía, ¿cierto? De que ya no estamos en nuestros pecados, porque el pecado fue destruido, por tratar de explicarlo de alguna forma, en la muerte y en la humillación de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Jesús. Así de importante es. Y eso nos lleva a que nosotros también, por causa de que Jesucristo resucitó, como dicen algunos versículos, de que Él resucitó para ser el primogénito de los muertos. Por ejemplo, en el mismo versículo 20, de ese mismo, de donde estamos viendo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero está diciendo de que del hecho que Jesucristo haya muerto, eso nos da de que es primicias de los que durmieron. Significa que es primicias de todos los que van a resucitar. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, etcétera, etcétera. Entonces, por causa de la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y todo lo que conlleva, porque dice que seremos resucitados un cuerpo semejante al de la resurrección de Jesús. ¿Ya? Para culminar este tema de la resurrección, que es bastante amplio, como se habrán dado cuenta. Por ejemplo, cuando habla de nuestra resurrección por causa de la resurrección de Jesucristo, conlleva también el reinado, la participación activa en ejercer el reinado de Jesucristo. Entre otros versículos, por ejemplo, vemos en Apocalipsis que dice que el que perseverare hasta el fin, ¿cierto? Etcétera, etcétera, yo le daré autoridad y regirá con vara de hierro a las naciones, como yo la he recibido de mi Padre. Entonces nos lleva a participación en el ejercicio activo de su reino aquí en la tierra. Apocalipsis 20, del 4 al 6, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sacerdotes, ¿qué más dice? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Cristo 1000 años. Y ya la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros porque está hablando de una resurrección a la semejanza de Jesús. Una resurrección que vence la muerte. Ahora, dice bienaventurado. Vamos a ver otro versículo bíblico del que habla Jesús, que si mal no recuerdo está en Lucas. Lucas 20, 35, 36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir.
pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y aquí hay un tema importante porque dice, primero, que para alcanzar esta resurrección a la semejanza de Jesucristo, o esta primera resurrección, ¿cierto? Debemos ser dignos. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, que está hablando del reinado milenial específicamente, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Está hablando de que debemos ser tenidos por dignos. No es que esté en juego nuestra salvación. La salvación es un regalo, la redención es un regalo para la humanidad y la salvación es un don dado por Dios al hombre, que el hombre recibe por fe. Y la prueba ineludible de eso es el nuevo nacimiento, que ya vemos que tiene su base en la resurrección de Jesús. Pero el ser dignos de alcanzar esta resurrección, a la imagen de la resurrección de Jesús, necesitamos ser dignos. Amén. Hemos hablado de eso, de los escogidos, las características de los escogidos, las características de los perfectos, de los maduros, de los espirituales, y de todo eso que no es el ser espiritual, es ser místico, ser un religioso, ser alguien que nunca se equivoca, ¿cierto? Etcétera, etcétera, sino depender de Dios. Que nosotros no nos exaltemos a nosotros mismos, sino partir desde el punto de vista que nosotros nos humillemos. En el Antiguo Testamento dice Jesús, o sea, dice Dios, ¿cierto? Dice de que el todo del hombre, o que dice de que, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que ames misericordia, que hagas juicio o justicia, ¿cierto? Y que te humilles delante de tu Dios. Amén. Entonces, tenemos que vivir una vida de humillación, que no significa hacerme el pobrecito, sino reconocer la condición baja que tengo delante de Dios. Y que todo lo que tengo depende de Dios, partiendo del perdón, del nuevo nacimiento, de la opción que tengo de poder arrepentirme. Amén. Ya. ¿Qué más dice? Versículo 36 de Lucas 20. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de ¿qué? De la resurrección. Esto no quiere decir que nosotros vamos a ser hijos de Dios solamente si resucitamos en la primera resurrección. Esto quiere decir de que los que son hijos de la resurrección, quiere decir los que hemos nacido de nuevo, somos hijos de la resurrección ¿de quién? De Jesús. Ya del hecho de que un ser humano nazca de nuevo, le da derecho a resucitar a la imagen de Jesús. El tema está, ¿seré digno? Tengo el derecho, está. Estoy puesto en la lista de los que pueden resucitar juntamente con Cristo y reinar con Él. Ineludiblemente, todo cristiano está puesto en esa lista de los que pueden resucitar y pueden reinar con Cristo. Ahora, ¿cuántos de esos realmente van a ser dignos de ser resucitados? Es como, por ejemplo, una selección de fútbol. Ustedes saben, ¿cierto?, que no son solamente 11, por lo menos deben haber 22, ¿cierto? Pero, ¿están todos en la lista de la selección? Sí. ¿Entraron todos a jugar? No. Porque no todos eran aptos para ese partido que se estaba jugando. Quizás son buenos, pero el que está en su lugar jugando en la cancha es mejor. Entonces, eso no significa que hay un cupo limitado. El reino de Dios no es limitado. Dios sabe que desgraciadamente no todos los llamados van a ser escogidos. Amén. Sigamos. Yo creo que vamos a ocupar todo esto en hablar de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí?
Hay tanto que hablar, hermanos. Ya, vamos a terminar, voy a intentar terminar este tema de la resurrección, ¿cierto? Con algunas cosas en particular. Por ejemplo, el poder de la resurrección del que estábamos hablando, que es necesario vivirlo. Filipenses 3, del 10 al 11. Habla el mismo Pablo, siendo apóstol, habiendo nacido de nuevo, siendo bautizado en el Espíritu Santo, hablando lengua más que todos vosotros, como dice, yo hablo lengua más que todos vosotros, teniendo muchos dones, etcétera, etcétera. Dice en Filipenses 3, 10 al 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, vamos a decir que no es necesario ser digno para la resurrección. El mismo Pablo no se sentía digno de la resurrección. Y acá lo dice claramente. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Nosotros como cristianos tenemos que anhelar conocer más a Dios. ¿Pablo conocía a Dios? Claro que sí, enseñaba de Dios, enseñaba misterios de Dios. Dice, hay un hombre en mí, ¿cierto? Que si es en la carne no lo sé, si es en el espíritu no lo sé, no tengo idea. Pero hay un hombre en mí que subió hasta el tercer cielo y escuchó cosas indecibles. Misterios de Dios. Pablo habló de muchos misterios de Dios, muy profundos. Y hay cosas que se mencionan en las cartas de Pablo que no se profundizan en las cartas de Pablo, como por ejemplo, y esas cosas nos dan indicios de que Pablo tenía más revelación de lo que pudo plasmar en estas cartas. Como, ¿cierto? Por ejemplo, cuando él habla en Tesalonicenses, ¿cierto? Y dice, y vosotros sabéis quién detiene al anticristo. Y no dice quién era. Dice, vosotros lo sabéis. Entonces, él tenía una revelación bien profunda, y no solamente, ¿cierto?, en ese tema, sino en muchos temas más. Entonces, aún así, él dice, ¿a fin de qué? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, Pablo está hablando desde un punto de vista de pasado, de un punto de vista de futuro. Está hablando de que él desechó todo lo que era, desechó todo lo que venía, todo lo que él era en la carne, ¿cierto? Lo desechó con el fin de conocer a Jesucristo, con el fin de conocer el poder de su resurrección. Está hablando de vivir una vida nueva, vivir en el nuevo nacimiento y la participación de sus padecimientos para poder servir. Pero también está hablando de un punto de vista, un presente y un futuro, o un presente continuo, porque está hablando también del hecho de conocerle más, porque él está hablando de una carrera. Si ustedes leen esos versículos completos, está hablando de proseguir al blanco. Dice, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, mirando al premio soberano, al blanco perfecto, a Cristo Jesús. Y él dice, no pretendo ser perfecto ya, sino que prosigo al blanco. Entonces, no solamente está hablando del momento de su conversión, del nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, sino está hablando de un presente continuo. A fin de conocerle, de seguirle conociendo, él constantemente está desechando lo que él era o es en la carne, porque él dice, yo podría tener más derecho de gloriarme que todos ustedes, circuncidado, ¿cómo se llama? Al octavo día, ¿cierto? Fariseo de fariseos, etcétera, etcétera, y da una cátedra de lo que él es. Pero dice, es un presente continuo. Y aquí hay un tema importante, porque dice, no solamente conocerle y el poder de su resurrección, sino y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y ahí está hablando de la negación, del padecer por causa de vivir una vida que agrada a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Los padecimientos que me traen mis luchas personales, los padecimientos que me trae mi familia, que no significa que yo me eche a mi familia encima, ¿cierto? Porque tengo que padecer por Cristo, sino del hecho que tengo que perdonar, del hecho que tengo que actuar con misericordia, del hecho que tengo que actuar con justicia. Me va a traer un padecimiento,
porque muchas veces no me trae un beneficio terrenal, sino me tengo que negar, porque la misericordia es un don, amor inmerecido. Es una dádiva inmerecida. ¿Cierto? En la forma de tratar, ¿cierto? Hace muchos años, mi hermana, ¿cómo se llama? Valentina, me dijo una frase que realmente hasta el día de hoy me ha calado y me ha enseñado. Porque yo, siendo cristiano, estaba muy rebelde y estaba deshonrando a mis padres. Y ella, ¿cómo se llama? Me dijo, Dios en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No si tu padre y tu madre son cristianos o son buenos o malos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, el honrar, y miren, y eso fue espiritual, porque caló en mi espíritu y le dio vida a un área que estaba muerta. Y este es algo extra. Cuando algo viene del espíritu, me lleva al arrepentimiento. Me da conciencia de pecado. Y eso es que Dios me está dando vida. Porque eso me dio conciencia. En mi carne me causó molestia. ¿Y qué viene Valentina a decirme si recién se convirtió? Todo, y que ella me va a venir a enseñar a mí, todo, pero me humillé. Y eso permitió que la vida que Dios me quería dar se manifestara. Entonces, cuando Dios te está dando vida, no es para ver luces y para ver cosas, es para arrepentirnos. Para que muera yo primero, reconozca que estoy muerto en esa área y resucite. Por eso, desde el punto de vista de humillación, nace mi exaltación. ¿Amén? Entonces, llegando, ¿cierto? Y la participación de sus padecimientos. Aquí también Pablo está hablando de su servicio, de su ministerio y de su vida, de su entrega, porque él dice de que él en su ministerio, ¿cierto?, cumple las aflicciones por la iglesia de Jesucristo. Las aflicciones de Cristo por la iglesia, que aún falta por completarse, que no significa que él esté completando el sacrificio de Cristo, sino del padecimiento que lleva un ministro por ministrar la obra de Cristo en las vidas de las personas. Entonces, para ser semejante o la participación de sus padecimientos. Entonces, nosotros tenemos que tener claro de que la resurrección de Jesús se va a dar cuando yo más empiece a llegar a ser semejante a Jesús en su muerte. No está hablando necesariamente de su muerte física, de su negación. Y esto se condice en toda la Escritura, Filipenses 2:5. Haya, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se anonadó. Y ahí parte. Y nosotros ya sabemos, porque hemos estudiado harto ese versículo. Entonces, incluso lo que antecede a ese versículo bíblico está hablando, no tengáis más alto concepto de sí mismos. No se exalten, nada hagáis por vanagloria, sino por el bien de los demás. Haya pues en vosotros este sentido de Jesús. El negarse a uno, morir a uno, por el bienestar divino del otro, no por el bienestar carnal del otro, sino por el bienestar divino del otro, por traerle beneficios divinos a la otra persona. Semejante en su muerte. Por eso Jesús tiene la autoridad de decir, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque él tomó su cruz. En todo momento se estuvo negando. Nosotros vimos en Cristología de que la Biblia nos prueba de que en todo momento Jesús se estuvo anonadando de su deidad, o poniendo en desuso su deidad. Porque él nunca dejó de ser Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender de que lo que dice acá Pablo, bueno, y todos los versículos que hemos visto, ojalá pudiéramos tener un tiempo interminable, ¿cierto? Para poder hablar y analizar cada uno de estos y conversar, ¿cierto? Y todo lo demás. Pero podríamos analizar muchas cosas con respecto a la muerte de Jesús manifestada en nosotros y la resurrección de Jesús manifestada en nosotros.
Y este versículo prueba de que para que se manifieste y conozcamos el poder de su resurrección, debemos ser semejantes a Él en su muerte. Y eso conlleva ser partícipe de sus padecimientos. Jesús dice, si a mí me rechazaron, no, dice, si a ustedes el mundo lo rechaza, sabed que a mí me rechazó. Entonces, vivir el Evangelio, vivir la vida que a Dios le agrada, nos va a llevar, y tenemos que estar dispuestos a que nos va a llevar rechazo de la sociedad y de este mundo. No podemos querer ser cristianos y agradar al mundo, porque no vamos a poder ser cristianos que le agrademos a Dios. Es imposible. Entonces, para poder ver el poder de la resurrección de Jesús, debemos participar de sus padecimientos, estar dispuestos a recibir el vituperio, la carga del rechazo de Jesús en nosotros y ser semejantes en su muerte. Negación, morir a mis derechos. Y este es un tema también que habla en Romanos, porque nosotros vimos en Romanos 1 que lo primero que dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra que él usa para siervo es la palabra en el griego que significa doulo. Y vimos el significado que tenía desde el punto de vista del Antiguo Testamento, de ser un siervo o un esclavo, voluntario o involuntario, que no tenía ningún derecho sobre su vida porque su vida era propiedad del amo. Pero también Pablo le está hablando a romanos que en ese tiempo y en ese contexto bíblico conocían que la esclavitud romana llevaba a que había una persona que perdía todo su derecho. Nada de lo que esa persona conseguía siendo esclavo era propiedad de él, sino del amo. Cuando un romano tenía un esclavo, su esposa, sus hijos eran propiedad del amo. Si ese esclavo se casaba, su esposa era propiedad del amo. Si él tenía hijos, sus hijos eran propiedad del amo. Su casa, todo era propiedad del amo, nada era propiedad del esclavo. Entonces, Pablo también le está hablando a romanos que conocían este tipo de esclavitud. También, ¿cierto? Habían muchos judíos convertidos, porque vamos a ver en los otros versículos bíblicos que también le habla a judíos. Tú que crees que con la ley tienes esto, etcétera, etcétera, pero con transgresión de la ley, ¿cierto? Para darle a entender de que por la ley y por el judaísmo no tenían asegurada la salvación. Que igual que los gentiles tenían que creer en Cristo. Entonces, está hablando de una esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que entender de que para poder ver el poder de su resurrección, tenemos que participar de sus padecimientos. No es que busquemos padecer, Pedro lo dice claramente, que padezcamos por causa de Cristo si Dios así lo quiere. Pero tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de Jesús. Y negación, su muerte, su entrega que tuvo Jesús al Padre, donde nada era propio, todo era del Padre, todo lo que era Jesús, aún su propia vida, la entregó en manos del Padre. Haz conmigo mi muerte, va a ser como a ti se te plazca que sea. ¿Quieres que muera por los pecados de otros? Allá voy. ¿Quieres que muera de esta manera? Así va a ser. Porque mi vida no es mía, sino tuya. Entonces, nosotros tenemos que llevar a eso. Por eso que este tema es muy profundo. ¿Ya? Y el último versículo que vamos a intentar ver, o voy a intentar que sea el último, que tiene que ver con la resurrección y el nuevo nacimiento. Bueno, en realidad va a ser más de un versículo bíblico. ¿Cuántos minutos nos quedan? Nos quedan como 5 minutos para cumplir la hora y media. Déjenme ver una cosita.
Ya, hermano, miren, por la hora lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la próxima semana. Yo le voy a pedir, ¿cómo se llama? Mamá, si puede orar para terminar, por favor. Amén. Padre amado, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, amado Jesucristo, Señor nuestro, Señorío nuestro, amado Espíritu Santo, Consolador, Paracleto, que estás aquí, Dios, te damos las gracias por este momento, te damos las gracias por disponer el tiempo, disponer nuestras mentes, nuestro ser, nuestra alma y nuestro corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas que esta semilla, hágase en nosotros una buena tierra para esta semilla, que es tu palabra, es vida y sea vida en abundancia. Te damos las gracias por tu siervo, que nos ha llevado y nos ha redarguido, has redarguido a través de él para a favor de nosotros, Señor. Te pedimos por su vida, la bendecimos en el nombre de Cristo. Te pedimos que lo guardes, que guardes su físico, que guardes todo su cuerpo, que guardes su mente, su corazón junto a su hermosa esposa y su amado hijo. Guárdalos, Señor, sobre todo porque son tus hijos. Guárdalos como lo que has hecho en ellos como matrimonio, como padre. Guarda a su hijo y guarda el ministerio que tú le has dado y el propósito que tienes para con sus vidas. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos. Gracias, Señor, por Martín, Franco, Fernanda, David, Claudita, Fredita y todos aquellos que así como todos aquellos que hoy estamos y así los que van a escuchar esta grabación, Señor. Guárdalos, Señor, y revélate a nuestras vidas, Señor, porque necesitamos de ti. Espíritu Santo, revélate. Revela la palabra verdadera en nuestra vida como lo que anhelamos y necesitamos. Gracias por este momento. Ministranos en el sueño, Señor, y sigue ministrando nuestra vida para tu gloria, para crecer y ser de edificación para unos con otros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mamita. Muchas gracias. Bueno, guarden sus preguntas para la próxima semana, si es que tienen alguna consulta o algo. Y si quieren podemos partir con algunas preguntas con respecto al tema. Nos quedaron algunas cosas que ver con el tema de la resurrección, pero sí o sí lo vamos a terminar mañana. Es un tema amplio, es un tema bien profundo, como vieron, y la idea es que lo podamos ver bien. ¿Amén? Esa es la idea de ver este estudio. Si se dieron cuenta, avanzamos como 2 versículos. Amén, amados. Un abrazo, mamita, Martín. Una bendición que te hayas conectado. Que Dios te bendiga mucho. Voy a parar la grabación.